El biodata es una herramienta utilizada para darnos información útil que posteriormente va a ser utilizada en la entrevista. Es por tanto un filtro. Y aquí surge la pregunta, ¿es excluyente ese filtro? No, salvo casos muy graves. ¿Qué pasa entonces si lo hago mal? Pues simplemente que tu entrevista será más dura. Bien, pregunta contraria, ¿qué ocurre entonces si lo hago bien? Pues tu entrevista será más corta y más sencilla. ¿Y cómo sé si lo he hecho bien? Pues lo sabrás si no te pierdes mi contenido, porque en él te voy a enseñar tanto a identificar para qué se hacen esas preguntas, así como saber cómo responderlas. Pero bien, centrémonos, entremos más en materia. ¿Qué mide el biodata? Para simplificar el asunto y que lo entendáis perfectamente, lo he dividido en 7 categorías. Ojo, repito, lo he dividido yo, no significa que esté dividido así, ¿vale? Por tanto, son 7 categorías para que aprendas a identificar fácilmente y cuando te veas una pregunta de este tipo, sepas si pertenece a una categoría u otra y en consecuencia sepas responderlo adecuadamente. Primera categoría, preguntas relacionadas con tu ambiente. Al final no dejamos de ser una mezcla de las personas más cercanas con las que nos relacionamos. Por tanto, indagar sobre información acerca de esas personas cercanas e incluso información tuya, evidentemente, nos ayuda a los psicólogos a conoceros un poquito más. Segunda categoría, por supuesto, variables de personalidad. Al final hay una serie de rasgos de personalidad que de alguna forma impactan en cómo desarrollamos el trabajo. Un ejemplo de ello podría ser si eres más dominante, menos dominante, ¿vale? Si eres más líder, menos líder, si eres más afable, menos afable, si eres un tanto más independiente o en cambio te gusta trabajar más en equipo. Entendemos un poco por dónde vamos, ¿verdad? Todo lo dicho en esta segunda categoría se apoyará en un test de personalidad para evidentemente darle un mayor rigor a ese análisis. Tercera categoría, preguntas relacionadas con trastornos. Al final se busca evidentemente que el candidato no tenga ningún trastorno tal como depresión, ansiedad, que pueda tener esquizofrenia, este tipo de trastornos. Cuarta categoría, súper importante, preguntas relacionadas con vocación. Y esto se ataca desde diferentes flancos. Tenemos por un lado el tipo de pregunta que va orientada a si conoces alguna noticia reciente sobre la policía, otras que van orientadas a la vocación para ver si esa vocación que en teoría tienes, si la tienes. Ojo, no pasa nada si no la tienes, ¿vale? Pero si la tienes, mejor que mejor. A ver cuándo surgió esa vocación, digamos, en qué momento surgió. Otra rama aquí sería preguntarte por los valores de la policía o por valores tuyos personales. Incluso te pueden hacer la pregunta de que relaciones valores tuyos personales con valores de la policía. Todo esto evidentemente hay que tenerlo trabajado, porque si no, imaginaros tener que improvisar esto sobre la marcha el día del examen con el nerviosismo y la ansiedad que hay en ese momento. Y por último, y no por ello menos importante, os pueden preguntar sobre vuestro historial como opositor. Preguntas típicas como cuántas veces has opositado, si has opositado a otros cuerpos. ¿Por qué es importante, por ejemplo, esta última pregunta? Porque al final eso de alguna forma también indica si tienes una vocación mayor o si simplemente te da igual la policía que cualquier otro cuerpo, ¿vale? Evidentemente, para un análisis tan profundo haremos más vídeos, ¿vale? No os preocupéis que llegaremos a ese punto. En la quinta categoría tenemos las preguntas relacionadas con el logro. Relacionadas con el logro, bien enfocado al pasado o al futuro. Un ejemplo, enfocado al pasado sería, cuénteme usted algún logro que haya conseguido sobre algo, puede ser cualquier cosa, puede ser un logro laboral, personal. Al final es para ver un poco esa predisposición que tenemos o no de conseguir cosas. Y enfocado al futuro, pues sería al revés. ¿Qué cosas le gustaría conseguir como persona o como policía? Te pueden preguntar qué cosa dónde le gustaría verse usted dentro de, no sé, por ejemplo, 2 años, 5 años, ¿bien? Y te lo pueden preguntar como persona o te lo pueden preguntar también como policía, que aquí sería profesionalmente dónde se ve usted dentro de 2 años. O más fácil todavía, 5 años. Pues ahí sería interesante decir que evidentemente te verías ascendiendo, adquiriendo un nuevo cargo. Preguntas relacionadas con valores. Aunque hemos pasado antes un poquito de puntilla dentro de lo que es la vocación, esta también se podría sacar de ahí y ponerse aparte. Y bueno, y básicamente volvería a ser repetir lo mismo, ¿no? Valores tuyos, valores que tenga la policía o valores que tienes en común con la policía. Simplemente. Séptima y última categoría. Situaciones prácticas, así lo llamo coloquialmente. Las situaciones prácticas básicamente es ponerte supuestos que se te pueden llegar a dar en tu actividad profesional y básicamente aquí quieren ver cómo te defenderías, cómo manejarías esa situación, qué harías. Son preguntas que al final están apoyadas un poco en la teoría, en ver si conoces la teoría bien,
en consecuencia al final demuestra un cierto interés si conoces la teoría bien. Y por otro lado, demuestra un poco de forma a modo de predicción si puede ser un buen candidato o no puede ser un buen candidato. Y ojo, porque este tipo de preguntas no solo se va a hacer en el biodata, también en la entrevista, ¿vale? Y especialmente más en la entrevista, pero he querido añadirla aquí porque también pueden ponerlo en el biodata. Y hasta aquí el vídeo sobre todo lo importante que debes saber sobre el biodata. Suscríbete para no perderte nada de lo que viene. Nos vemos en el siguiente vídeo.